Bueno, continuamos con el siguiente punto, que está relacionado con lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? La pérdida de energía. Ya sabemos que la producción primaria neta, es decir, todas esas moléculas que al final se quedan en el cuerpo de una planta y hacen que aumente su tamaño, su masa, ¿vale? Esa producción primaria neta acaba convertida en forma de hojas, de frutos, de madera, ¿vale? Partes de la planta. Y una parte de esa producción neta la van a utilizar los consumidores primarios cuando se comen la planta para mantener su metabolismo, respiración, y para hacer su producción secundaria neta. Es decir, la producción secundaria neta sería su crecimiento, aumentar la biomasa. Por ejemplo, el conejo, pues que antes pesaba 200 gramos, ahora pesa medio kilo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa sería su producción neta, secundaria, ¿vale? Las producciones netas de los siguientes niveles tróficos en la cadena son cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque hay que restar siempre la respiración, ¿vale? Siempre que alguien de un nivel se come a alguien del nivel inferior, hay que restarle a lo que se está comiendo la respiración, ¿vale? Entonces, ya hemos dicho que la eficiencia de cada nivel trófico es del 10%, es de media. ¿Qué quiere decir? Que al pasar de un eslabón al siguiente de la cadena alimentaria, al pasar del ratón al zorro que se come al ratón, la producción disminuye una décima parte de su valor, ¿vale? Y eso se llama la regla del 10%. Es decir, que del ratón que se acaba de comer o del conejo que se acaba de comer el zorro o el lobo, de todo eso, de toda esa producción primaria, perdón, producción secundaria neta que se acaba de comer, ¿vale? El animal, el conejo, pues solo el 10% lo va a aprovechar el lobo, ¿vale? O el depredador. Solo el 10% de toda la energía o biomasa producida en un nivel puede ser utilizada para la síntesis de materia en el siguiente nivel. ¿De acuerdo? El resto se va a perder en la respiración, en la reproducción, en los excrementos, etcétera, etcétera. Y por eso las cadenas alimentarias tienen un número máximo de eslabones que no se puede superar. Cuantos más eslabones haya, más pérdidas de energía hay, porque se pierde en cada paso de eslabón el 90%. Entonces, claro, si tienes muchos eslabones, imagínate, la planta, el insecto, un ratón, el zorro, luego un lobo, o sea, si tienes 5 eslabones, el último apenas tendrá energía disponible. Entonces no se va a mantener. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es importante. Por eso la mayor parte de las cadenas alimentarias tienen productor, consumidor primario y secundario. Y ya está. A veces hay un terciario con suerte. ¿Vale? Pero más no. Bien, flujos en los ecosistemas. Importante. Vamos a ver. Los ecosistemas intercambian materia y energía con el entorno, ¿vale? Y de hecho, la vida en la Tierra depende de ese intercambio de materia y energía, el flujo de la energía y el movimiento de la materia. Son distintos, ¿vale? La energía sigue un flujo y la materia sigue ciclos. Y ahora vamos a ver la diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia es que un flujo es unidireccional. Empieza aquí, sigue para allá, para allá, para allá, pero no vuelve. Sin embargo, los ciclos sí que vuelven, ¿vale? Vamos a verlo aquí ahora. Flujo de energía. Ya sabemos que la fuente de energía que tenemos en la biosfera es el Sol, ¿vale? Lo que sostiene la vida en este planeta es la energía solar, ¿vale? Y la Tierra recibe una pequeñísima parte. Bueno, fijaros, pequeñísima. A ver, es que el Sol es una fuente de energía bestial. Entonces, claro, esto, que son 1.600.000 kilojulios por metro cuadrado, es una nimiedad, una menudencia para el Sol, ¿vale? Pues 1.600.000 kilojulios por metro cuadrado y año. Bueno, pues eso es lo que recibe la Tierra del Sol. De toda esa energía, muchísima se refleja, ¿vale? Una gran parte se refleja o es absorbida por la atmósfera, y de toda la que llega a la superficie de la Tierra, solo el 0,2% es capturada por los autótrofos y transformada en materia orgánica.
entrando entonces en la cadena alimentaria, ¿vale? Solo ese 0,2% de de toda la energía que llega a la superficie terrestre la pueden coger los autótrofos, bien sea plantas, bosques en ecosistemas terrestres, bien sea fitoplancton en ecosistemas marinos, ¿vale? Y acordémonos que de esa energía, es decir, de ese 0,2, solo el 10% pasa al siguiente nivel. Entonces, el flujo de energía es lineal, abierto y unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Pues la energía del sol llega a los productores convierten parte de esa energía en sus moléculas, parte de esas moléculas son asimiladas por los consumidores primarios que asimilaron las moléculas de los productores fabrican ellos su materia orgánica a partir de ellas y esa materia es asimilada es consumida por los secundarios y luego a los terciarios y al final todos mueren, porque todos acaban muriendo. Y esa materia acaba en los descomponedores. Y los descomponedores, parte de esa materia, de esa energía, la usan para ellos para vivir y gran parte, muchísima parte, se desprende en forma de calor, de respiración, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí entra muchísima energía, la que va pasando es cada vez menor y se pierde pues un montón de energía también, pero la que se pierde no vuelve. ¿Lo entendemos? Es decir, que si se apaga el sol, esto se va al carajo, con perdón, ¿vale? La energía no se va a reciclar, va pasando, se va perdiendo muchísima cantidad de ella en cada paso, pero va pasando de uno a otro, de otro a otro, de otro a otro, y al final se esfuma, ¿vale? Se pierde en forma de calor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pone ahí? Los ecosistemas cumplen las leyes de la termodinámica. La termodinámica es una parte de la física, que no sé si la daréis este año, pero bueno. Es una, te dice, bueno, parte de más que, no es de la, bueno, sí, sí, porque te dice la termodinámica, son leyes que te dicen cuando los procesos son espontáneos, no espontáneos, etcétera, etcétera. Bueno, eso se ve en física y química. Y los ecosistemas cumplen la primera ley, no se crea ni se destruye la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma y eso lo hacen los ecosistemas. Los ecosistemas convierten la energía que reciben del sol en energía química que está en las moléculas de los seres vivos, ¿vale? Y parte de esa energía se pierde, se transforma otra vez en otra forma de energía, que es el calor, que esa ya no es aprovechable y se disipa en el ambiente, ¿vale? Por eso la energía sigue un flujo, ¿vale? Un traslado unidireccional, no tiene vuelta atrás. Sin embargo, el de materia, ¿vale? El de materia sí que da la vuelta. Lo que decimos, la energía circula por el ecosistema de forma lineal, pero la materia lo hace de forma cíclica, es decir, la materia va pasando por todos los eslabones y vuelve otra vez al origen, porque vuelve otra vez al biotopo y puede repetir el proceso. Cosa que esto no pasa aquí. La energía, en cuanto sale del sol, nos llega a nosotros, se desprende en forma de calor, pero esto no vuelve otra vez al sol, al origen, ¿vale? La energía no es lineal, ¿de acuerdo? Sin embargo, la materia es cíclica. Y todos esos ciclos, bueno, el paso de materia ocurre gracias a los ciclos biogeoquímicos, que los vamos a ver, ¿vale? Todos ellos son activados directa o indirectamente por la energía del sol. Y los importantes son los ciclos de los elementos más básicos que nos forman a todos los seres vivos, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿vale? Y todos ellos van pasando por las capas de la Tierra, atmósfera, hidrosfera, biosfera y el suelo o la superficie de la geosfera, ¿vale? La corteza terrestre, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por el ciclo del carbono, que es el átomo base para fabricar materia orgánica, moléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Bueno, pues el carbono se presenta en la atmósfera. Recordad que estos ciclos biogeoquímicos son aquellos en los que el elemento que va a formar la materia, sea carbono, nitrógeno, tal, va pasando por los distintos compartimentos que forman el planeta, ¿vale? Atmósfera, hidrosfera, bueno. Pues en el carbono, en la atmósfera el carbono está en la atmósfera en forma de gas, que se llama dióxido de carbono. Su origen primario son erupciones volcánicas causadas cuando la Tierra se formó, ¿vale? Pero bueno, el CO2
está ahí también gracias a la respiración y también gracias a la quema de combustibles fósiles. Es decir, nosotros los humanos quemamos mucho carbón, mucho petróleo, mucho gas natural y de ahí sale muchísimo CO2, ¿de acuerdo? Que es el principal gas responsable del efecto invernadero de la Tierra, ¿vale? Bueno, la biosfera tiene carbono, sí. En la biosfera entra el átomo de carbono gracias a la fotosíntesis, ¿vale? Gracias a ese proceso que hacen los fotoautótrofos, plantas, algas, bacterias que hacen la fotosíntesis, el CO2 se mete en el ciclo de Calvin, una etapa de ese proceso metabólico, bueno, proceso anabólico, ¿vale? Y ese CO2 se convierte en carbono orgánico, en carbono que va a pasar a formar parte de glúcidos, lípidos de las biomoléculas, ¿vale? Ese es el paso de inorgánico, a forma orgánica. Bueno, pues ya tenemos el carbono que antes estaba en la atmósfera, ahora está en la biosfera, en los seres vivos, en sus moléculas. Y parte de ese carbono es devuelto a la atmósfera, otra vez en la expiración, en otra ruta metabólica, que es la respiración aerobia, ¿vale? Parte de las moléculas se combinan con oxígeno y se libera el CO2 y lo echamos al expirar, al expulsar el aire, ¿vale? Todos respiramos, plantas, animales, todos. En la hidrosfera el CO2 atmosférico se puede disolver en el agua y entonces pues ahí se puede convertir en iones de carbonato, bicarbonato en el océano y también podemos encontrar CO2 en el agua simplemente porque hay peces respirando, ¿vale? Todos los seres vivos acuáticos están echando CO2 al respirar. Y en la corteza terrestre la mayor parte del carbono está en rocas como el carbón, ¿vale? Los restos de los seres vivos también se descomponen y el carbono pasa de nuevo a carbono inorgánico. ¿De acuerdo? Cuando muere un ser vivo, si se entierra y se descompone en ausencia de oxígeno, se queda formando depósitos de rocas, depósitos de carbono y petróleo, ¿vale? Si se queda enterrado en condiciones sin aire. Si se queda descubierto, entonces se descompone y su carbono, en vez de quedar enterrado en forma de carbón o petróleo, se vuelve otra vez a CO2, ¿de acuerdo? Entonces tenéis ahí el ciclo del carbono, ¿vale? Representado. Tengo el CO2 atmosférico que ¿cómo llega hasta ahí? Pues por las erupciones, porque se queman combustibles, porque se respira, ¿vale? Tanto los seres vivos marinos, bueno, acuáticos o terrestres, todos respiran, porque quemamos, ¿vale? Esos son procesos que liberan CO2 a la atmósfera. ¿Procesos que retiran CO2 de la atmósfera? Pues la fotosíntesis, bien sea en ecosistemas acuáticos o en ecosistemas terrestres, ¿vale? Luego ese carbono va pasando a toda la cadena alimentaria, ¿vale? Que son estas flechitas de aquí, y al final los restos de seres vivos pueden acabar convertidos pues, en combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Sedimentos, esos sedimentos pueden formar roca caliza, que también retiene el carbono ahí, ¿vale? Bueno, eso sería el ciclo del carbono, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo explicaremos el ciclo de otro elemento importante de las moléculas orgánicas, que es el nitrógeno.